La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré en la barba, me perderé entre tu... Pues bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides de nuevo a otro programita en Escándalo Público. La luz me está dando todo el ojo. Qué pasada, ¿no? De que nos hemos montado aquí hoy, qué guay. Estoy muy contenta, aparte de por estar aquí de nuevo, como todos los meses, porque tengo delante hoy a Mar Gallego, que tenía muchas ganitas. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy contentas. Muchas gracias. No veo nada, porque no veo nada, pero gracias. Sí escucho. Pues bueno, Mar es una de las que llevan para adelante el proyectito de Cómo vaya yo lo encuentre. Un proyecto que bueno, que desde que lo conozco pues me tiene muy flipa, la verdad. Y que me parece además de lo más relevante, ¿no?, en nuestro contexto. Pero bueno, mejor lo cuentas tú, ¿no?, que por eso está aquí, ¿no? Te he traído. Así que si quieres contarnos un poquito de qué va el proyecto, de Cómo vaya yo lo encuentre y ya. Bueno, como vaya yo lo encuentre, ¿no? Era la frase que decían nuestras madres andaluzas de clase obrera, empobrecida. Y el manifiesto del proyecto dice que lo hacía después de que le pidiéramos de manera tirana que vinieran a encontrar esa prenda de ropa que habíamos perdido y que no veíamos, ¿no? Y la razón de no verlo, según el manifiesto, es porque en realidad nunca hemos visto nada de lo que hacían, ¿no? Seguimos sin dar valor, incluso dentro del propio feminismo, a las otras miradas, porque de alguna forma seguimos analizando desde la mirada única, ¿no?, que es hegemónica, colonial, capitalista, cisexista, machista. Total. Y el proyecto viene a reivindicar la diversidad de las miradas desde todo lo que no vale, ¿no? Desde empieza a darle valor a todo lo que no vale, las amas de casa, y toda esa filosofía, entendiendo también el sur y Andalucía como una realidad en el Estado español que desde la mirada hegemónica pues se considera que no vale, ¿no? ¿Y por qué desde el transfeminismo? Pues entendiendo el transfeminismo desde una frase que me gusta mucho de una activista mexicana, de Karen Díaz, que define el feminismo. Yo lo defino, el transfeminismo, desde ahí, no como una herramienta que posibilita el éxito empresarial y productivo de las mujeres y de otras identidades, sino como una herramienta que se ocupa de las vidas que fracasan, ¿no?, que recoge los restos y que habla de todo lo que el sistema no ha considerado válido, y precisamente porque el sistema capitalista no lo considera válido, el feminismo sí lo considera, ¿no? Entonces el proyecto es un intento de conseguir aunar desde el transfeminismo andaluz toda una hemeroteca de fracasos que es Andalucía y darle valor desde esa mirada, desde la resistencia, desde el poderío de nuestras raíces. Qué maravilloso, Mar. Y bueno, cuéntanos desde ti un poco de cómo surge esta idea de visibilizar desde el transfeminismo. Bueno, realmente es un proyecto de una vida entera, porque al final esto son sentimientos, son intuiciones, pero yo diría que en la trayectoria personal que he tenido hay como 3 momentos que marcan el proyecto más claramente, haciendo una mirada hacia atrás. Un primer momento que es cuando decido vivir en el sur, o sea que mi norte es el sur, y que además el sur, yo siempre he tenido esa mirada que no hegemónica, de que no lo considero un fracaso. A mí me han llegado a decir, esto es un paraíso pero está muerto, y yo nunca lo he visto muerto, siempre lo he visto muy, muy, muy vivo, solo que desde una mirada pues que no era la hegemónica, ¿no? Realmente somos quienes más hemos sobrevivido, ¿no? Y realmente tenemos que darle y empezar a darle valor a esa supervivencia. Entonces primero hay una apuesta ahí muy grande por el sur, también una apuesta por trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar.
Y en segundo lugar, algo que ocurre dentro de mi familia, que empiezo a entender cómo, para saber quién soy, no puedo usar ese discurso capitalista del individualismo extremo, sino que hay momentos donde necesito conocer mi historia familiar, hacer un proceso de ruptura de la tradición del dolor en la familia, de ponerle nombre a las cosas. Y empiezo a darme cuenta de lo valioso que es, cómo cambia la vida de mi familia, cómo cambia la vida de mi madre, cómo cambio yo. Y me cambia un poco ese concepto, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo y cómo me tengo que ir a las raíces para saberlo, ¿no? Y luego ya con todas esas cosas en la cabeza, pues hay momentos en mi vida donde tengo muy claro que para saber las discriminaciones que están sobre mí, pues tengo que hablar de feminismo, tengo que hablar de clasismo, tengo que hablar de diversidad sexual, e incluso de la pertenencia a un pueblo, porque yo soy de Chiclana, de Cádiz, siempre digo el tema de la cateta, ¿no? Que tiene que romper. Total. Y cómo eso choca con el enfoque de productividad y de éxito único que nos han vendido. Pero hay momentos en mi vida en que no consigo poner en palabras el puzzle de la discriminación en mi vida, y creo que es desde 2012, hasta que de pronto en un viaje de Cádiz a Murcia pues se me enciende un poco la bombilla y entiendo que lo que me faltaba por entender es que el tema territorial, ¿no? Que yo era andaluza y que eso también implicaba una discriminación histórica, y lo enlazo un poco con la necesidad, o sea, si para saber quién soy he tenido que conocer mi historia familiar, para saber quiénes somos tenemos que conocer la historia de nuestro pueblo. Y eso, desgraciadamente, menos para unos grupos muy determinados, no está visibilizado. O sea, ni siquiera dentro del propio feminismo hemos hablado de discriminaciones diferenciadas, y las hay. Hay más de un 30% de la población andaluza está en riesgo de discriminación y pobreza, y eso lo tenemos que contextualizar desde un enfoque totalmente diferencial, porque nuestra historia es diferente y tenemos que conocer esa historia. Totalmente, hay un montón de particularidades, vamos, desde nuestro contexto, y la andaluzofobia, ¿no? Incluso dentro de los contextos feministas, ¿no? Que eso es algo que yo me encuentro, vamos, cotidianamente, ¿no? Incluso viviendo aquí. Sí, es un término que además yo lo conocí a raíz de un reportaje que hice para Pícara de Perder el Norte, feminismo y andaluzofobia, y lo conocí a través de una compañera de Ana Periférica. Y bueno, lo conocía, ella lo puso sobre la mesa claramente, hablando de la situación de su experiencia en Barcelona como andaluza, y de cómo incluso en Barcelona existe un término para las personas que son descendientes de andaluces, que es el término charnego, que se usa de manera despectiva. Y sí, realmente hay un montón de manifestaciones de la andaluzofobia. A mí me da un poco de rabia que mucha gente considere... o sea, que esto no es un derbi de tópicos, ¿no? Madrid contra Andalucía, no, es un discurso que pesa sobre las personas andaluzas, y que consecuencia de ese discurso pues pasa esto, ¿no? Pasa que estamos en una situación de pobreza, ¿no? De discriminación, y al igual que el feminismo tiene que aludir al machismo para hablar de la situación de feminización de la pobreza de las mujeres, para hablar de la situación del sur tenemos que hablar también de andaluzofobia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y muchas veces con esto del humor, ¿no? Y el cachondeito del sur se ridiculiza, ¿no? Un montón los discursos políticos desde aquí, ¿no? Es súper fuerte eso. Sí. Y cuéntanos un poquito qué hacéis desde el proyectito, qué cositas hacéis. Bueno, el proyecto es una forma, básicamente es un proyecto creativo, yo lo entiendo como un proyecto, entendiendo que para mí la creatividad lo es todo. Y básicamente es poner nombre a todas estas cosas y hacerlo desde... O sea, el proyecto hace mucha incidencia no solo en el contenido, o sea, uno de los objetivos es recuperar la memoria histórica y las resistencias que tenemos también desde el transfeminismo, nuestros Migueles de Molina, Lorca, Ocaña, sí. Y incluso siempre desde lo denostado, ¿no? Las folclóricas, incluso que han sido tan denostadas y tienen realmente un valor súper grande históricamente, y siempre se ridiculiza desde el discurso hegemónico. Entonces es poner en valor, o sea, construir un transfeminismo andaluz, hacerlo desde el proyecto, y poniendo en valor esa memoria histórica y esos referentes que tenemos de mucha resistencia, ¿no? Y no solo los referentes académicos, ¿no? Que ya conocemos, pero Lorca lo conoce todo el mundo, sino el referente de la mujer que está luchando en la calle, la Currala Utopía, Inmaculada Michinina en Cádiz,
y un montón de gente que está ahí haciendo cosas y que tiene mucha sabiduría. Tenerlo en valor y bueno, en nuestro caso lo hacemos yo creo que de una forma usando la alegría del sur, pues un poco gracioso, con chistes. Entonces a lo mejor mezclamos a Judith Butler, que es muy reconocida en el femenino, con Lola Flores, teniendo una conversación a la fresquita. Hoy comen pipa Judith Butler y Lola Flores. Además, Judith Butler hace esa frase que nadie entiende y Lola Flores le dice, y que una se ha dado un pipazo con una amiga, ¿no? Sí. Pues cosas de este tipo son las que hacemos. Y los pipazos, ¿no? Sí, los pipazos son resistencia. Qué buena. Pues te he comentado ya antes, Mar, ¿no?, que hay una frase del manifiesto que me encanta, ¿no?, con la que me siento súper identificada y que llevo como mucho tiempo incorporando y diciendo, ¿no?, que es que, y cito, el trabajo capitalista no es la base de nuestra existencia por mucho que pese al sistema. Los cuidados son las bases de nuestra revolución. Si quieres ver flojera en lugar de revolución, es tu problema. No necesitamos ser productivos para ser valiosos. Y es que siempre, ¿no?, he pensado que las maneras que tenemos aquí en el sur de habitar, nuestros haceres, ¿no?, más cotidianos son súper subversivos, ¿no?, porque no reproducen modelos capitalistas de éxito, productividad, y donde otros ven vaguera, ¿no?, o vagueo, pues yo veo pues resistencia, veo picardía, ¿no?, lo que... inteligencia, ¿no? Y bueno, ¿te parece que existen más particularidades así de subversivas, ¿no?, en nuestras historias, contextos y cotidianidades? Sí, o sea, es que creo, como he dicho antes, que es que yo que ya he hecho mi puesta de largo del fracaso, el otro día dije, ya me voy a hacer la puesta de largo del fracaso. Sí, o sea, hay muchísimas. O sea, la cuestión de las relaciones entre las mujeres, que proviene de un legado andalusí, relaciones muy estrechas, las ramitas de hierbabuena, los cuidados como base para la vida. Esto es algo que tenemos que resignificar porque sigue recayendo sobre la espalda y la vida de las mujeres, pero hay que seguir reivindicándolo desde la equidad, no renunciar a ello, sino reivindicarlo desde la equidad. La alegría como planteamiento entre la precariedad. El otro día hablaba con una compañera, con Susi Aragón, y ella esto lo llamaba resiliencia, ¿no?, que es un término que se usa, antes se pensaba que era algo innato y ahora se sabe que pertenece a toda una cultura, que es esa capacidad que tiene la cultura de venirse arriba después de haberlo pasado muy mal. Y Andalucía tiene una historia o sea, yo creo que aquí hablamos de crisis, es un poco, bueno, crisis, venimos ya de vuelta, ¿no? Siempre hemos estado en crisis. Siempre hemos estado en crisis, entonces muchísimas cosas. En el proyecto hemos sacado como una serie de frases, ¿no?, de resistencia, hablamos de la azotea, resistencia... El lavado del gato, resistencia. El lavado del gato, resistencia. Eso me encanta. Sí. Y muchísimas cosas que son resistencia, las intuiciones, la cuestión de esos conocimientos alternativos. Ahora nos han dicho que bueno, el conocimiento es algo que viene de fuera, que tiene que validar el discurso. Y en Andalucía realmente a nivel familiar y comunitario todavía las intuiciones y que me dice mi interior es algo muy importante, ¿no? Las curanderas de las calles, o sea, hay muchas puertas abiertas, ¿no?, de las casas, saca la silla, el portal y las relaciones a la fresquita. Sí, hay muchísimas cuestiones que tenemos además en el día a día, que las tenemos a mano y que a veces nos vamos fuera para buscar esos proyectos, como me pasó a mí, ¿no?, que yo me di cuenta un poco de que todo el mundo hablaba de esos proyectos y yo un momento en que dije, joder, si esto yo lo he tenido en mi casa, ¿no? Y tengo que irme a validar otros discursos cuando tengo el mío ahí súper cerquita. Total. Pues aquí en Granada, ¿no?, muchas de nosotras, de las transfeministas granadinas, pues estamos un montón en las mismas, ¿no? Cada vez vemos como más la necesidad de empezar a hablar desde nuestros discursos feministas, pero también desde nuestras localizaciones sureñas, ¿no?, nuestros orígenes. Estamos un montón de hartas de la andaluzofobia, ¿no?, como te contaba antes, y más en los contextos feministas. Y bueno, una necesidad nuestra últimamente de ir conociéndonos, ¿no? Yo tengo como mogollón de necesidad de hacer red. ¿Cómo ves tú el panorama así transfeminista andaluz? ¿Te has encontrado con gente que esté en las mismas, ¿no?, queriendo hacer redes? Yo creo que en los últimos meses se ha producido un cambio. Entonces hay gente que ya considera que tenemos derecho a contextualizar nuestra situación, que tenemos derecho a un conocimiento situado, que Andalucía no era la excepción que confirmaba las reglas, y se están haciendo encuentros con
atravesados por la cuestión sur. Yo he visto bastante escritos, encuentros dentro del movimiento transfeminista, el movimiento feminista. De hecho, aquí tenemos lo de Maricón, ponme mirando al sur, ¿no? Que es un encuentro pues, que ya habla del sur. Yo creo que lleva, o sea, lo hemos hecho a pequeña escala, pero ahora empezamos a ser conscientes y que además va a ir a más. Y además creo que se va a hacer de una forma súper determinada. Creo que van a ser encuentros y redes muy creativas. Bueno, acabamos de ver una manifestación de creatividad a tope. O sea, el sur es una... Yo vengo de Cádiz, o sea, más creativo que Cádiz, que es imposible. O sea, el carnaval, la denuncia... Y nos han hecho creer que nuestra creatividad no tenía mérito porque la llevábamos en las raíces, se ha esencializado, nos han quitado hasta eso. No, nuestra creatividad tiene mérito, es construida, tiene que ver con la cultura. A las mujeres les ha pasado toda la vida, ¿no? Como teníamos interiorizado una serie de cosas, resulta que vas al mercado laboral y como eso es esencial y lo llevas de nacimiento, según ellos, pues no se valora. Entonces, esta creatividad es una creatividad que mamamos realmente de nuestra cultura y creo que lo que va a diferenciar el movimiento andaluz del resto del movimiento transfeminista va a ser que va a ser un movimiento súper creativo. Eso va a ser una de las bases. Y luego creo que va a ser también producido por una generación, por llamarlo de alguna forma. El otro día escribía sobre nuestra generación, la generación susurro, que es esa generación que ha crecido teniendo la posibilidad de formarse dentro de la formación formal, pero yo creo que la experiencia también es formación, dentro de la formación formal se ha formado, pero que ha nacido entre los susurros de la madre y el padre diciendo Manolo, ¿qué vamos a comer mañana? Y nosotras hemos escuchado eso. Y creo que el transfeminismo va a ser un poco una venganza de esta generación que no va a usar esa formación para conseguir éxito económico, para perderse el nombre y perder su raíz y traicionar a sus raíces, sino que lo va a usar su formación para denunciar lo que está pasando en su casa, lo que ha pasado en su tierra. Y creo que eso van a ser como las particularidades que... Qué buena. La generación susurro, me gusta. Generación susurro. Generación susurro, total. ¿No? Bueno, y desde que empezasteis el proyectito, ¿qué cositas os han pasado? ¿Qué impacto? Porque yo veo que has tenido un montón de impacto, la verdad. Yo estoy flipando, la verdad, un poco, ¿no? Pues mira, la verdad es que el manifiesto además fue algo en plan... Yo siempre digo, hablo de que es un proyecto personal, pero es que es un proyecto personal porque para mí lo personal es político. Yo no puedo dejar de situar la experiencia mía dentro del proyecto porque si no le estoy diciendo a la gente que existe un concepto de objetividad y para mí Isiar Siga dice que la objetividad es la subjetividad del poder, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que posicionar y yo hablo mucho de mi experiencia en el proyecto porque creo que lo tengo que posicionar desde ahí. Entonces yo saqué el manifiesto pensando por una rabia que yo tenía y tal, y en nada, sin siquiera darle un mínimo de movimiento, tenían no sé cuántos compartidos. Bueno, me han escrito, que quiero agradecer, porque es que me ha escrito un montón de personas dándome las gracias personalmente. Para mí eso es algo, o sea, que una persona se tome tiempo para escribirte y decirte gracias, es algo que me parece súper bonito. Gente que está viviendo fuera, que echa de menos el sur, que se está empezando a dar cuenta que nos han engañado y que ni formación ni nada, que nos han engañado y que echan de menos sus raíces y que se han reconciliado con el sur. Entonces, lo más bonito, bueno, están haciendo incluso tesis y tesinas de transfeminismo andaluz que me han escrito gracias a esto. Lo más bonito, lo que a mí más me llega es que veo a gente a mi alrededor que gracias al proyecto ha inaugurado una sensación que en el sur no teníamos, que era la del orgullo. Entonces, para mí es súper importante, no desde un punto de vista no crítico con nuestras raíces, porque yo soy muy crítica, esto para mí no es ¡ole, mi tierra! Tal. No, es otra cosa. Pero sí tenemos derecho a tener orgullo. Tenemos derecho por todo lo que estoy diciendo, porque hemos sobrevivido a pesar del sistema. Y ese sentimiento de orgullo me llega de la gente, incluso cuando alguien ataca a otra persona, veo ya a la gente empoderada y diciendo, pues no, porque yo hablo así, porque no, hablo con la Z, hablo con la S. Entonces eso es lo que más me llega y me parece súper bonito. Qué buena. Pues aprovecho para decir que el 28 y 29 de abril vamos a tener unas mini jornaditas transfeministas sureñas allí, también estará Mar con nosotras.
Y Mar, pues yo también te quiero dar las gracias, porque a mí también la verdad que me ha venido todo ese proyectito en un momento en el que también todas estas ideas me estaban atravesando un montón, ¿no? Bueno, y como a mí a un montón, ¿no? De compañeras. Así que muchas gracias. Cuéntale a la gente dónde podemos encontrar el proyectito en la web. Bueno, él está alojado en WordPress Free, entonces disculpad la publicidad, pero es que no tengo dinero para pagar un dominio y me pone WordPress la publicidad que le da la gana. Es Feminismo Andaluz, wordpress.com, y luego en Facebook lo podéis buscar como Vaya Yo Lo Encuentre, que ahí sí está como Vaya Yo Lo Encuentre, y en Twitter Feminism Andaluz. En inglés, ¿no? Sí, en inglés, pero no había, estaba ya cogido. Yeah. Pero bueno, si buscáis como Vaya Yo Lo Encuentre tras Feminismo Andaluz, sale. ¿Y algo más que nos quiera comentar? ¿Que te dejes por ahí en el tintero? No, pues nada, que muchísimas gracias por la invitación. Y a que ti siempre. Ojalá que muchas gracias por que haya llegado, porque al final se lanza un sentimiento y ya deja de pertenecerte. Ya el proyecto yo creo que le pertenece a la gente y es un feedback. Vale. Pues nada, muchas gracias de nuevo y ya me despido. Hasta la próxima. Y mientras que se acerca Miguel, nosotros también estamos muy contentas, lo queríamos decir de raíz, porque comentábamos Laura y yo que cuando leímos el manifiesto de esto que dice: qué bien cuando alguien te pone palabras a cosas que a ti te estaban pasando y tú no habías tenido la lucidez de ponérselas. O sea que muchas gracias, Mar. Gracias.